El nombre poderoso de Jesús. Hoy voy a hacer un live temprano. Acabo de terminar mi devocional. Dios me llamó hoy temprano, pero hoy me toca hacer el desayuno, ya que vamos a ir a trabajar. Y mi esposa no está aquí. Mi esposa está en la casa de su suegra lavando, haciendo otra tarea. Pero de aquí vamos a, con el favor de Dios, hacer un trabajito, instalar un aire para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que ocuparnos primero de nuestra salvación, con temor y temblor. Esta mañana oré, medité, pedí perdón por mí, pedí perdón por los agravios, perdoné a los agraviantes que permanentemente por acá hacen gala de su carnalidad. Entonces, hoy me toca entonces hacer el desayuno. Bendito Dios, vamos a hacer un plato exquisito. Miren aquí, centolera de boni, una sardinita. Esa es una sardinita, una bendición de Dios. Los médicos recomiendan comer sardina. Tiene buena bendición. Así que vamos a hacer una sardinita con espagueti. Ya que mi esposa no está, lo voy a hacer a mi manera. De vez en cuando se me antoja algo y yo lo hago. No soy cocinero, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tenemos un pimentón, tomate y cebolla. Voy a hacer un sofrito allí. Bendito sea la gloria del Señor. Y después le tiro allí la salsa de tomate con sardina. Y le pongo, por supuesto, su respectivo espagueti. Entonces, allá puse una música instrumental cristiana. Escuchen bien, nosotros tenemos que tener hábitos de higiene mental. Uno de ellos es hacer un proceso de adoración, de alabanza, donde meditemos en la palabra. Antes de acostarme, yo le pedí perdón al Señor y oré por aquellas personas que agravian mucho. Agravian mucho por acá, por las redes. Y Dios una oportunidad me dijo que tenía que hacerlo, que tenía que ir a las redes porque Él necesitaba entrenarme, ¿no? Y una de las cosas que Él me está entrenando es amar al enemigo. Porque estaba acostumbrado a una vida no de lujo, sino de honra. Porque a nosotros los profesores nos honran mucho, nos tienen en gran estima, estamos en un pedestal porque somos profesores, somos académicos, y donde llegamos en las instituciones que uno llega, uno recibe honra, pues, por el trabajo insigne que uno lleva. Y uno cuando consigue los alumnos en la calle, ellos te ven como un padre. Y esa honra es bonita y bueno, ya cuando uno se está jubilando, es parte de esa riqueza de dignidad. De hecho, el pueblo de Israel, la ley de Moisés, pues decía que había que dar reverencia a las canas. Entonces, aquí le estoy quitando la conchita a la cebollita. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, al yo llegar aquí y ver tanta deshumanización, entonces uno le da dolor, ¿no? Y por un momento yo pensé si valía la pena sufrir tanto. Ya uno a esta edad lo que le provoca es jubilarse de esa carga, porque ya uno a los 56 años tiene una baja de testosterona. Y la baja de testosterona, que es la andropausia en los hombres, produce mucha melancolía. Uno a veces llora, se aflige con facilidad,
Entonces, venir a esta edad, a venir a aguantar las vicisitudes, los agravios gratuitos, ¿no? Porque hay personas que se meten en un problema terrible con Dios. No conocen bien a uno y lo andan difamando, lo andan calumniando. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Dios me pidió que viniera a las redes sociales. Y me acuerdo que estaba aquí, creo que haciendo café. Yo hice café. Hay un poquito de café. Vamos a beber un poquito de café. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, una oportunidad, estaba evangelizando unos ateos, me agredieron mucho. Y yo dije, no, hombre, que se lo lleve el diablo. Y el Señor aquí, estaba haciendo algo aquí, no sé si era café. Y el Espíritu Santo, Él siempre me ha hablado, cuando yo estoy en serenidad, bañándome, cuando estoy en estado de relajación, ¿no? Es donde Él me habla en voz audible. Algunos orientales hablan del tercer ojo, la glándula pineal. Esa glándula se va ensanchando a medida que usted se va enriqueciendo en la palabra. Y usted está aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que poner tu rostro como yo lo puse por ti. Y me dijo, y así vas a aprender a ser humilde. Vas a aprender a ser humilde porque vas a tener que aguantar el sufrimiento. Pues. Y es verdad, es un entrenamiento bastante difícil y complejo, que genera mucho dolor, genera arrebatos de ira, de rabia, porque personas que no te conocen te acusan de cosas terribles. Esta casita me la dio un crédito que le hice a IPASME por ser profesor del Ministerio de Educación. Ya me estoy jubilando con 25 años. Entonces, y me acusan de que yo me he aprovechado de la gente. Es una situación bastante compleja. Entonces, uno tiene que analizar y comprender que Jesucristo dijo así: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Como que negarnos nosotros mismos. Y a veces tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, aunque sea a ir a un lugar donde no te van a pagar. Bueno, sí, te van a pagar con odio. Te van a pagar con odio, con ira, con malos deseos. Y te van a afligir el alma. Pero si no te entrenas, no vas a poder ser útil para el Señor. Y dentro de eso de ser útil para el Señor, es que usted aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar. Y para poder aprender a perdonar, por lo menos, tienes que exponerte, ¿no? Tienes que exponerte al agravio, al ataque. Tienes que ser objeto de ira. Por eso que Jesús dijo a los discípulos: a ustedes los van a aborrecer. Y por predicar el evangelio, a Pedro, a Juan, los encarcelaron. Entonces es necesario ser aborrecido por el nombre de Cristo. Si tú haces el trabajo, ¿no? Si no estás siendo aborrecido, algo malo estás haciendo. Porque tienes que salir a predicar el evangelio. Aleluya. Tienes que salir a predicar el evangelio. Y predicar el evangelio involucra reprender el pecado. Bendito Dios. Porque el evangelio no solamente es predicar a las almas perdidas. Es también evangelizar a las almas que de una manera u otra, aleluya, ya se convirtieron y han sido engañadas por Satanás,
por los falsos maestros, por los blasfemos, por los incrédulos, están llenos de demonios, que alguna vez quizás creyeron de verdad, pero la soberbia los engañó en el camino, la arrogancia. Y en vez de renovarse en el conocimiento exacto, se hundieron en la mentira, el engaño y el error. Entonces, no solamente hay que buscar las almas, hay que cuidar las almas que ya el Señor sanó, que el Señor salvó. Pablo dijo que en medio de nosotros se levantarían hombres perversos. Dios le bendiga, hermana profeta Yanira, Dios le guarde. Se levantarán hombres perversos que hablen cosas terribles en contra del rebaño, ¿no? Para arrastrar a los ilusos, Por eso es que dice la Biblia, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Hay que crecer para salvación, en una buena doctrina, en la leche espiritual no adulterada. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Haciéndote esto, te salvarás a ti mismo los que te oyeren. Siento la presencia de Dios. Yo a veces estoy dando clase, trabajando o cocinando y me dan ganas de hablar en lengua y hablo en lengua. Porque siento la presencia de Dios que me cubre el cuerpo. Jesús dijo, velá y orá en todo lugar y en todo tiempo. Ahí tengo la música instrumental cristiana. Y como no sé si tendré tiempo más adelante de hacer un live, estoy haciendo este live para que quede grabado allí. Y estas reflexiones que me llegan a mi mente y las quiero compartir con ustedes, para que ustedes tengan a bien, hermano, fortalecerse. Una vez Dios me dijo que yo hacía un altar donde quiera que yo iba. Y la mente, hermano, no hay que dejar que esté desocupada. Siempre hay que mantenerla ocupada en las cosas de Dios, en las reflexiones divinas. Aleluya. Como decimos aquí, esto va a quedar tribestial. La sardina esta. Aleluya. Una sardinita. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué está a ver? Sardina en salsa de tomate. Uno de los alimentos más buenos y económicos. Esta sardina creo que me costó $1 y algo. Aquí matamos la liga. Aleluya. Déjenme ver un momentico aquí. Ok, ya volvimos. Estábamos ahí haciendo un mensaje. Le estoy prestando a una vecina 1 kilo de pasta porque no tengo. Y después yo le pago. Pero es pastora y apóstol y pastora Yara Ríos. Una gran mujer. Tiene luchas tremendas, pero Dios la va a usar de manera extraordinaria. Dios toma lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Lo que se necesita es tener un corazón dispuesto, resuelto a dejarte enseñar por el Dios creador del cielo y de la tierra. Una gran mujer. Ama al Señor de manera poderosa. Bendito Dios. Y Dios la va a usar grandemente por su buen corazón. Dios escogió un hombre conforme al corazón de Dios. A veces en los monergistas quieren quitarle virtud al hombre. En verdad, el hombre nunca es capaz de hacer siempre lo recto sin pecar. Pero Dios no pudo haber creado algo
que no tenga lo suficientemente bueno como para mantenerse en búsqueda de la salvación y la vida eterna. Bendito Dios para siempre. Entonces, Dios nos ha creado, nos ha hecho con una naturaleza suficientemente, valga la redundancia, natural, por el creador del cielo y de la tierra, que nos permita acercarnos a Dios. Santiago dice, una epístola que Lutero quería eliminar, la llamó la epístola de paja. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago también dijo que no es solamente por fe, es por obra también. Por supuesto, no son obras de la ley de Moisés. Allí en ningún momento dijo la ceremonia, el sábado, sino habló de obras de arrepentimiento. Apacible, bondad, justicia y verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Ocedolara de Bane, Ameli Rei Divenio, Ondu Santo Valoroto di Pio Cote Shele. Entonces, Lutero cayó en pecados graves que son de muerte. Por ejemplo, decir que la carta de Santiago, una carta de paja, negó lo inspirado de la carta de Apocalipsis, la carta Judas, Hebreo. Creo que la segunda carta de Pedro, creo que también. La de Judas, porque comparó que era una repetición desgraciadamente, de esa, aleluya, de la carta de Judas. Entonces, Lutero fue atrevido. No se vayan ahí. Sigo hablando y voy a molar esta cuchita que está muy mala. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos como Lutero fue una persona muy atrevida. Persiguió terriblemente a los bautistas. Para aquel momento eran bautistas, pero eran pentecostales. Se le llamaba bautista porque rebautizaban a las personas que se convertían a Cristo, porque la Iglesia Católica los bautizaba de niños, igual que los luteranos, y ellos los volvían a bautizar, como hacemos nosotros los pentecostales y los bautistas. ¿De ahí donde vienen los bautistas? Los bautistas vienen desde Tertuliano. Tertuliano fue uno que se fue a los montanos. Los montanos eran pentecostales, creían en las lenguas, creían en las profecías. Alfonso Ropero, John Fritcher y Darío Santamaría y Samuel Vila hablan de ellos como los reformadores. Reclamaban a la iglesia que volviera a la originalidad del libro de Hechos. Aleluya. A la originalidad del libro de Hechos. Fueron atacados por la mayoría de la iglesia ya relajada de aquel entonces. Eusebio de Cesarea, que era un arriano, un semiarriano, discípulo de Orígenes. Orígenes fue un tremendo hereje. Habló muy mal de los montanos. Por aquí hay unos ilusos que le creen a Eusebio de Cesarea, hablando mal de los trinitarios. Porque Montano era trinitario. Voy a llamar al hijo para que se levante. Bendito Dios para siempre. Montano era trinitario y el primero que introduce la doctrina trinitaria, llamándola por su nombre, Trinity, fue Tertuliano. David, párate, porque vamos a trabajar y vas a empaquillar, que te va a dar 1 kilo de espagueti, por favor, para el desayuno. Por favor. Aleluya. Ese es el hijo. Estamos tratando de formarlo, David, de formarlo en refrigeración y aire acondicionado. Poco a poco lo vamos llevando. Y, oye, mejoró la cuchilla. Me tenía molesto ya. Entonces, Tertuliano introduce por primera vez la palabra. Fue el teólogo más grande de África. Se le cree el padre de la teología occidental.
dejó escritos en latín. Y Tertuliano llamó la Trinity. Y Tertuliano se separa de la iglesia relajada de los obispos que se habían ido a los intereses económicos, ¿verdad? Fiestas bacanales, reuniones. Y Tertuliano no le gustó eso. Se acercó a los puritanos de aquella época. Por eso que los pentecostales tienden a ser puritanos. Entonces, estamos hablando del año 150, que empezó lo de Montano, quizás antes de eso, ¿no? Eso venía ya. Pero los registros que hay por Editorial CLIE. Editorial CLIE son los registros que tiene Editorial CLIE por Alfonso Ropero, doctor en historia. El menú es este, hermana. Dios te bendiga. Sardina. Un sardinazo, un espagueti con sardina. Estamos aquí haciendo el desayuno. Entonces, Alfonso Ropero, John Fritcher, Darío Santamaría y Samuel Vila, 4 eruditos de la historia, ratifican esto que le estoy diciendo. Esos montaneses pentecostales bautistas ya de esa época, como Tertuliano y los montanos, trinitarios que reclamaban el bautizo de adulto y no de niño, se convirtieron más adelante en lo que son los novacianos. Los novacianos es de la línea de Hipólito. Hipólito también reclamaba volver también a la pureza. Hipólito fue el primer antipapa. Bendito sea el nombre de Jesús. El primer antipapa fue ¿cómo se llama? Hipólito. De ahí Novaciano. En el Concilio de Nicea, llaman a los novacianos a unirse a la iglesia porque estaban destituidos por estos falsos pastores, ¿sí? Y papas, Cornelio y Seferino. Cornelio y Calixto, creo. Y un tal Seferino, creo que también. Son gente maluca. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. ¿Qué nos tiene que decir? Aleluya. Bueno, sí. Solo que en esos tiempos no existían los bautistas. No le escucho. En esos tiempos no existíamos nosotros como denominación bautista o evangélica. ¿No existían qué? En ese tiempo no existía un bautista o evangélico. Claro que sí, Tertuliano era bautista, bautizaba adultos y no quería bautizar niños. ¿Cómo dice eso? Pero yo soy bautista y la historia de nosotros dice que nacimos en el siglo XVII. ¿Tú eres qué, bautista? Estudié en un seminario y según la historia nacimos en el siglo XVII. Bueno, XVIII ya. ¿Tú eres bautista? Sí. Bueno, tienes que estudiar mejor la historia. Yo te invito a que compres ilustración de la iglesia de Samuel Vila, que él es bautista. Alfonso Ropero y Darío Santamaría, porque creo que te han informado mal. Cuando hablamos de bautista, no estamos hablando como denominación, hermano. Estamos hablando como la sucesión de fe. ¿Quiénes eran los que en los primeros siglos, después de la Didaché del año 65-70, cuál eran las comunidades cristianas que rechazaban el bautizo de niño y se aplegaban a adultos? Y tenemos a Tertuliano, que se separa de las iglesias relajadas. Tertuliano fue el más grande teólogo africano latinoamericano. Se le cree que es el padre de la teología occidental. Y él habló a favor de los montaneses, explicando, y eran trinitarios. ¿Ah? Él era católico. No, hermano, tienes un error grave. La iglesia católica, como vaticana, estatal,
abusadora, empieza desde el Concilio de Nicea. Antes de eso, habían comunidades separadas que se le llamó el periodo de la Edad Sombría del año 100 al año 313, donde no había papas. ¿Por qué no había papas? Porque cada quien se tenía por respeto de su, vamos a decir, de su jefatura. La introducción. Anteriormente usted habló de Cornelio. Cornelio era del siglo II y era papa de la Iglesia Católica. Cornelio Cornelio y Calixto fueron llamados papas por la Iglesia Católica, pero por la Iglesia Católica es una mentira, porque nadie los reconocía como la autoridad suprema. Entonces, yo estoy diciendo, contando la perspectiva católica, pero que es un error histórico. Si tú me pones a leer, escucha bien, te invito a que leas la carta de Policarpo a los Filipenses, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía a las iglesias, más la carta que le escribió a Policarpo, los escritos de Clemente de Roma a los Corintios, ahí están los 3 padres, y vas a leer la Didaché. Si usted me consigue allí papas, cardenales y obispo de obispo sobre otro, yo entonces le daría la razón. Entonces es un error histórico. La historia la está contando la Iglesia Católica, ha sido mentiroso por excelencia. Sin hablar de católicos, ¿por qué Clemente habla de una sucesión de obispos? ¿Cómo? ¿Por qué Clemente habla de una sucesión de obispos? En cuanto a esa expresión, tienes que leer el contexto. Sucesión de obispo en el aspecto del desarrollo doctrinal. Estaba hablando de la sucesión doctrinal, no estaba hablando de la sucesión de autoridad. No, yo he leído todos los documentos. No dice eso. Ajá, ¿dónde dice que hay una sucesión de papas allí? Es lo mismo una sucesión de obispos, es lo mismo una sucesión de obispos a una sucesión de papas. No estoy hablando de católico, estoy hablando, yo soy doctor en historia y doctor en Sagradas Escrituras. Y he leído todos los documentos y ahí habla de una sucesión de obispos, no de papas, no de pastores evangélicos. O sea, tenemos que ser históricos sinceros. Si vamos a hablar con la verdad, hablamos con la verdad. No, bueno, pues la verdad es que no existe en los primeros 200 años registro serio de sucesión de papa. ¿Sucesión de obispos? Sí, por supuesto. El obispo de Esmirna fue sustituido posiblemente por otro obispo. Pero cuando Ignacio le escribe a las 7 iglesias, ¿por qué no nombra a un obispo de obispos sobre las 7 iglesias, sino que hizo lo mismo que Juan? Juan le escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis y no reconoce a ningún obispo por arriba de otras iglesias. Eso mismo lo hizo Ignacio de Antioquía. Entonces creo que estás confundido. Yo como doctor en historia y como bautistas no tenemos sucesión de obispos. Por eso estoy estudiando más el catolicismo. Hermano, mire, creo que te estás dejando engañar por la historia de la iglesia. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. No existe sucesión de papa. Una cosa es la posibilidad de sucesión de obispo, que sí se puede probar, porque el obispo de cada ciudad fue constituido por Tito y Pablo. Sí, podemos evidenciar que hubo una sucesión de obispos, que se moría un obispo, lo mataban y después llegaba otro. Pero sucesión de papas no confundan las dos cosas, no mezclen peras con manzanas. Entonces, lo que la Iglesia Católica trata de probar, y no lo va a poder probar en los primeros 200 años, en los escritos de quién, de Irineo de Lyon, de Tertuliano, de los padres, no van a poder probar eso. Es más, allá, creo que por el año 200, creo que fue, no recuerdo la edad exacta, Cipriano de Cartago dijo que nadie se crea obispo de obispo. Tú sabes, en ese documento, ¿no? Cipriano también dice que nadie que esté fuera de la Iglesia Católica debe llamarse cristiano. Entonces, realmente no aparecemos los evangélicos en los primeros siglos y eso tenemos que decirlo. No podemos confundir a la gente. ¿Cómo es la cosa? En los primeros siglos no aparecemos. No podemos mentir a la gente. Eso es contra la verdad. Anda para que ya era buscar
Yara, prestarle un kilo de pasta o medio kilo de pasta. ¿Cómo dices tú? Decirle a la gente que los primeros siglos habían evangélicos como bautistas, pentecostales, luteranos, y todo eso, es mentira la gente. Eso no es Y, ser cristiano, mentira. igualmente, si vamos a hablar de denominación como tal, tampoco existía la iglesia romana como tal, ni metodista, ni bautista. Cuando hablamos de bautistas o de pentecostales, estamos hablando de la fe que vivieron y los fenómenos sobrenaturales que ellos experimentaron. En la Didache te habla es de apóstoles, profetas y maestros. Es el primer documento. Y Ireneo de León, por ejemplo, que es un discípulo de Policarpo, te habla de lenguas, manifestaciones, sobrenaturalidad. Y esa fe la manejan son los pentecostales. Pero Irineo habla de una sucesión de obispos desde Pedro. Y eso solo lo tiene Roma. O sea, si hablamos de Irineo era totalmente católico, porque él habla el lenguaje católico. Sigue en anacronismo. Me extraña que seas doctor y no entiendas. Una cosa es, una cosa, Ireneo de León, escucha bien, Ireneo de León habló de los fenómenos sobrenaturales. ¿Quiénes son los que hablan en lengua, visiones, sueños, el don profético? Eso está escrito en los documentos de contra los herejes de Ireneo de León, un discípulo de Policarpo. Entonces, ahí vemos cómo está la fe de los pentecostales. En el libro 3 contra los herejes. En el libro 3 contra los herejes habla de una sucesión obispal. Es que vuelvo y te digo, sigues insistiendo, la sucesión de obispo, entiende, obispos, no Y Roma, un obispo. y la menciona de Roma. Bueno, pero una cosa es sucesión de obispo a la sucesión de un obispo como papa. Son dos cosas muy diferentes. Estás haciendo una falsa analogía, estás confundido. La sucesión de obispo la vemos en el libro de Apocalipsis, donde Pablo establece allá en Creta ancianos sobre cada ciudad por orden y manejo del apóstol Tito, y se establece, por supuesto, esa situación, porque era un medio administrativo ante la ausencia, me imagino yo, de lo que Dios venía haciendo, apartarme a Pablo y a Bernabé, y había una necesidad. Entonces, sucesión de obispos, sí, porque la puesta de obispo está plasmado en el libro de Hechos. También había obispos puestos por el Espíritu Santo, obispos puestos por la iglesia, para eso te dejé en Creta para que estableciese, y pastores, profetas llamados directamente por el Espíritu Santo. Entonces estás confundiendo anacrónicamente dos posturas muy diferentes. Una cosa es la sucesión de obispos, pero también había sucesión de fe de profetas, porque los escritos de Ireneo de León... La fe no es estrauta, la fe viene de la transmisión que se transmite. Entonces, si yo le preguntara a usted tiene conexión menos de unos apóstoles antes, pero usted dice ser apóstol. ¿Cómo? ¿De qué apóstol había en el año 400 que vino a salir a usted? No, vamos a hablar de la Didache. La Didache te habla de apóstoles itinerantes. Realmente no tiene cómo comprobarlo. O sea, hay que hablar con la verdad. Si usted es cristiano, no, un momentico. Tú dijiste que eras doctor de historia. Vamos a hacerte una pregunta. La Didache es un documento que ha sido reconocido por luteranos, anglicanos, bautistas, pentecostales. Escuche, por favor, escuche la pregunta. Escuche la pregunta y me responde la pregunta, porque usted dijo que era doctor de historia. Vamos a ver. Una pregunta. La Didache es un documento reconocido bajo el consenso de todas las denominaciones que hoy existen, católica, anglicana, griega, pentecostales, metodistas y bautistas, ¿sí o no? Sí, primero hay que hablar con la verdad. La pregunta, después te voy a hacer otra pregunta. La pregunta, quiero que contestes bien. Te voy a parar. Escuche bien. La pregunta fue precisa. Me tiene que contestar sí o no. Si es sí, no tienes nada que explicar. La Didache
¿Es un documento reconocido desde el punto de vista histórico, sí o no? Adelante. Sí, la Iglesia Católica lo reconoce y los otros que salimos de la Católica lo reconocemos como un documento histórico. Ok. Porque es documento Entonces, católico. ok. Otra pregunta. En la Didache, en los capítulos 11, 12 y 13, ¿te habla de apóstoles, profetas y maestros, sí o no? Habla de apóstoles, profetas y maestros, pero que después de la muerte de los apóstoles quedaron los obispos, No. presbíteros y diáconos. Te estoy hablando, ¿qué es lo que dice la Didache? No me añadas nada de tu supuesto. Ok, pregunto otra vez. La Didache te nombra apóstoles, profetas, sin explicar que más de eso, después de eso no existieron. Solamente lo que dice la Didache. ¿Habla de apóstoles, profetas y maestros, sí o no? Pero si yo no le explico sería engañarlo, porque yo soy doctor en historia. No, me le estás añadiendo algo que no dice la Didache ni la historia. Ningún escrito, escucha. Ok, escucha bien. En ningún escrito de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, de Clemente y de Ireneo de León, dice que después de ellos no iban a existir apóstoles, profetas y maestros. Eso es algo que tú lo estás inventando, no lo puedes sostener. La pregunta es, ¿dónde dice o no dice la Didache explícitamente, sin decir que ya no van a haber más profetas, maestros y apóstoles, sí o no? No digas algo que la Didache no dice. La Didache refiere a profetas, apóstoles y maestros, sí, pero es un documento católico. O sea que todo el... Ok, no. Sigues infiriendo. Te dije que no añadas mentira. Ese documento no es católico. Eres un mentiroso. Si sigues diciendo cosas que la Didache no dice, te voy a llamar mentiroso. La Eucaristía y nosotros no tenemos Eucaristía, tenemos frente escena, así que no tenemos que ser mentirosos. Ok, ya no tengo más nada que hablar con un mentiroso. Allí la Didache no dice que es católico. La palabra católico fue usada por primera vez cuando la Iglesia Católica lo dijo Ignacio de Antioquía, para referirse a todas las iglesias que tenían obispado de manera independiente. Este dice doctor de la historia. Yo creo que es doctor de la mentira. Doctor de la mentira. Porque dice cosas que la historia no lo dice, ni siquiera los documentos. No tengo nada que hablar con personas así. Ya se ve claramente que ese es un bautista que ya está convertido al catolicismo. Está convertido al catolicismo. No tengo necesidad de conversar con ese tipo de creyentes. Aleluya. Mi hermano, miren esto. Sardina. Padre querido. Creo que tengo que echarle un poquito de sal. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, este señor dice ser profesor de historia, pero dice permanentemente inferencias de lo que él interpreta, no lo que la historia ni documentos enseña. En ningún documento de los de Ignacio de Antioquía, de Ireneo de León, hablan de sucesión de papas. Los de obispos sí, claro que sí. Un obispo se puede generar la sucesión de otro obispo y eso no está mal. Es bíblico. Y está en el libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos habían obispos, pero también habían profetas, igual que en la Didache. La Didache también habla de que había, bendito sea el nombre de Jesús, maestros, apóstoles y profetas. Y eso lo corrobora Ireneo de León, un discípulo de Policarpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Un discípulo de Policarpo. Entonces vemos que ya allí en la historia podemos registrar la fe pentecostal. La fe pentecostal conjuntamente con la fe bautista. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces, nosotros podemos registrar desde la iglesia de Esmirna la sucesión de fe pentecostal y la bautista. Desde los escritos de Tertuliano, desde la historia recibida de los montanos, estos pervertidos van a recibir el testimonio de Eusebio de Cesarea, que habló mal de los montanos. Uno que era arriano y que aborrecía a los trinitarios. Y Montano y Tertuliano eran trinitarios. Entonces en ese aspecto, esto está, mi hermano. Esto está rico. Centelera de Boni, el Divini. Ah, rico. Santo. Esto está ya sabroso. Ahora vamos a poner el agua. Vamos a poner el agua para los espaguetinius. Para los espaguetis. Aleluya. Habrá otra persona honesta que suba, como esta persona. Es terrible es cuando las personas leen la historia para corroborar su mentira y no lo que dice el texto y evidencias históricas, hermano. Él no me va a poder probar que había una asignación. Sí, una pastica aquí de... Te bendiga, hermano profeta de Dios. Ahí está, ¿ves? Vamos a comer, me la presta la vecina, espagueti primor. Vamos a hacer al dente, muchachos, al dente. Así que el desayuno antes de salir a trabajar. Vamos a bendito Dios para siempre. Vamos a instalar un compresor. ¡Saludos! ¡Saludos, profeta católico adventista! No, ni lo quiera Dios. Yo no soy adventista. Aunque hay hermanos adventistas que son bastante serios. Y creo que van a tener su redención plena. Gloria al Señor. Porque son obedientes al fruto del Espíritu Santo. Pero otros no. Hay unos legalistas como Segundo que creo que no tienen cura, hermano Jesse. No tienen cura. Un abrazo fraternal, mi hermano Jesse. Vamos a ver si hermano Jesse quiere subir y darnos un saludo, que ya ahorita termino y me voy al campo de trabajo a instalar compresores. Hay que buscarle el dinerito. Hay que buscar el dinerito en Venezuela. Víctor Canales. Sí, a mí me tomaron como incauto, menos mal. Y me lavaron el cerebro. Me sacaron la cerveza, la mentira y el engaño a través del poder de Jesucristo. Aleluya. Y desde ese momento empecé a diezmar, hermano. Así que si usted, Víctor Canales, no quiere irse al infierno, es mejor que se ponga a cuenta con Dios. Y comience a diezmar y a ofrendar y a bendecir a los obreros cristianos que por los valles andan predicando la palabra. Eso sí, tiene que ser un apóstol que recoja huérfanos, necesitados, niños, que financie y que se conforme con una franelita así sencillita como esta, ¿ves? Yo salgo a predicar con esta franela, $8. Un reloj de $5, porque hay que compartir con los necesitados. Si usted no comparte con los necesitados, se lo lleva el diablo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente tenemos que esperar la pasta. Le echamos una sardinita arriba y ¡ay, papá! Un pancito por aquí que está por acá. Aleluya. Pasta, hoy nos toca desayuno con pasta. Aleluya. Glorificado sea el Señor Dios Todopoderoso. O Rey de Boni, un Dios santo, Lara de Boni.
El mío $2 de bo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver si por aquí mi esposa dejó alguna arepa rezagada. No, hermano. Se comieron la arepa. Santo Dios de Israel. Aleluya. Comeremos un poquito de pan de esto, un pancito. Aleluya. Un pasta. Un poquito durito, pero pasa la prueba. Y que lo importante es el corazón del hombre, no la vestimenta. Amén, así es. Por eso que adoramos al Señor con vestimenta pobre. Aleluya. Vamos a esperar que se caliente la agüita para echarle las 3 porciones de pasta. Aleluya. Vamos a ver aquí algo. Aleluya. Dice, es mejor entrar en los cielos sin pie. Amén, así es, hermano. Amén, así es, hermano. Por eso es que rápidamente esta gente que llega aquí a mentir, para no caer en contienda a los bajos, hermano, porque cuando son personas serias, todo eso que está diciendo él, que la Iglesia Católica en el año 100, no puede hablar de Iglesia Católica en el año 100, porque la Iglesia Católica Vaticana existía después del año 300 y algo, y todavía en el año 300 y algo no había un papa, porque las metrópolis estaban desarrolladas en un patriarca de Jerusalén, el patriarca de Alejandría, de Antioquía, de Roma y de Constantinopla, creo. Cinco parroquias, 5 centrales. Pero todavía no se manejaba, ya había una pugna. Dice, ayer nuestro amigo Juan negaba hasta la Biblia. Brea, tremendo este hombre. ¿A qué Juan te estás refiriendo? ¿Qué Juan es ese? Juan Ramírez. Juan Ramírez. 5 patriarcas católicos. No, hermano, solo eran católicos. Porque el nombre católico se lo usurpa la Iglesia Vaticana. Y el liderazgo central de Roma, no sé, para eso los primeros 300 años no había un papa liderando a un obispo sobre otro obispo, no. Habían obispos regados, liderizando cada parroquia, pero no había un centralismo en el aspecto de una sola cabeza. Eso vino después. Un buen maestro de la palabra enseña y no vota a sus alumnos. El alumno se va solo cuando quiere aprender. Usted, hermana Isla, parece la hermana Isa, usted no ha entendido lo que es ser un profesor. Escuche bien. Le voy a hablar como académico, profesor en Venezuela. Si usted permite que un alumno venga a sabotear la clase, a usted lo botan. Porque yo tengo 40 alumnos en el aula de clase, yo tengo que lograr control. Y si un alumno quiere incidir a sabotear la clase, yo tengo que pasarlo por un debido proceso, donde se le hace un llamado de atención, se le cita al representante, y si él vuelve a incurrir en 1 o 2 más falta, entonces se le expulsa de la institución. En el caso de Venezuela, se saca de esa institución y se ubica en otra institución. Entonces, usted no conoce lo que es reglas jurídicas en la pedagogía. Parece ser que usted no ha ido a una institución educativa, nunca, no ha pasado, porque usted en un salón de clase, usted no puede permitir, en el caso mío, de que son adolescentes, ya casi mayores de edad, dejar que ellos tomen el gobierno del salón de clase. Entonces usted evidentemente desconoce no solamente los procesos pedagógicos, sino la disciplina que se establece en el salón. Entonces una persona que venga aquí,
una persona que venga aquí a romper el protocolo. De hecho, yo no hice un live para debatir con él. Él viene a refutarme cosas que, siendo supuestamente doctor, yo no soy doctor en historia, yo soy licenciado en ciencias pedagógicas, de formar integralmente al alumno desde 7 años hasta los 18 años. Entonces, yo soy educador integral en ese aspecto. Y me viene a decir con unos errores históricos pervertidos. Entonces, la Iglesia Católica, como jerarquía dominatoria de una sola cabeza, el obispado de Roma, no se puede sostener en los primeros documentos. La mentira de Wikipedia y la mentira de la Iglesia Católica, me imagino que tiene metido las uñas allí, no puede ser sostenido. Ahora con la inteligencia artificial yo le puedo hacer una pregunta. Una pregunta. Bendito Dios, conforme a evidencias escriturales, podemos preguntarle, a través de evidencias documentadas de los primeros escritos de Didache, Policarpo, ahora le voy a hacer esa pregunta cuando cierre el live. Policarpo, Ignacio de Antioquía, ¿se puede probar que había una sola cabeza autoritativa como lo presenta la Iglesia Católica? Entonces, en ese aspecto, la inteligencia artificial te puede ayudar. Bendito Dios para siempre. Vamos a ver aquí. Okay. Ajá, dígame. Como doctor en historia, en el primer siglo sí está Clemente de Roma, que es el que habla de una asociación episcopal. Está Ignacio también, que habla de la iglesia, donde está la Iglesia Católica, está Jesucristo. Ok, pare allí. Ya existe una falacia de petición de principio. Muéstrame el documento académico que registre una autoridad máxima sobre los demás obispos en los escritos de Policarpo, la Didache, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma. Por favor, muéstrame, porque allí podemos tener casi como 100 y algo de años. Muéstrame, por favor, un escrito donde existe un documento de ellos, registrado por ellos, de los discípulos, que haya una evidencia que había un obispo sobre otro obispo. Está el de Clemente de Roma. Clemente de Roma del siglo I, año 97. Él corrige, de hecho estaba todavía San Juan. Dame la cita exacta. Yo tengo aquí la carta de Clemente de Roma, toda copiada, bajada por internet. Deme el capítulo exacto donde Clemente reconozca a un papa, una autoridad máxima sobre eso. El mismo Clemente como dijo, él corrige a los corintios. De hecho, corrige a los corintios, exactamente, pero no está diciendo que él es papa ni que hay papas. Allí en el documento no aparece la figura papa. ¿Dónde está el versículo? No. Ya que son 66 capítulos, si más no me equivoco. Como ¿Dónde está? En historia tengo que explicarle como doctor en historia, es que ellos hablaban del obispo. El papa es un obispo y eso aparece en los documentos. Y tengo que explicarle que Clemente... No me tienes que explicar, me tienes que citar, porque en la explicación tuya hay una falacia, una mentira de petición de principio. Yo no necesito tu opinión me vale bledo. Necesito el documento que registre claramente, explícitamente que existía una figura. Escucha bien, primero te voy a aclarar la pregunta. Me vas a citar explícitamente donde Clemente especifica esa autoridad jerárquica de un obispo sobre otro obispo que contravenga lo que ya el libro de Hechos no sostiene y lo que el libro de Apocalipsis no sostiene en las 7 iglesias. Yo quiero que me explique, porque yo reconozco que existe la figura de obispo repartida en toda Asia. Eso no se discute, porque eso está en Apocalipsis. El documento bíblico lo soporta. El documento de Hechos 20:20 dice que Dios puso obispo. Yo no estoy discutiendo que no haya obispo. Estoy
pidiéndote que me des registro exacto de la autoridad papal diseñada donde existía una figura sobre otra figura. Inclusive en las 7 cartas que le escribió Ignacio, escucha, las 7 cartas que escribió Ignacio, nómbrame si él refleja allí la autoridad superior de un obispo a otro obispo, porque creo que le escribió una carta a Romano. Sí, de hecho Ignacio pone como que la Iglesia de Roma es la que preside la presidencia, la que preside la presidencia en el amor en la región, estamos hablando de todo, que abarcaba todo Roma. Y para Ignacio, ¿dónde dice Ignacio que esa iglesia tenía autoridad sobre las otras iglesias? ¿Por qué no llamó a las otras iglesias? Dame el texto. Lo dice Ignacio en su carta de Romanos, y lo dice también Irineo en su libro 3 contra el versus hereje. Lo dice así, literalmente, por ser la más antigua, la que conserva la tradición apostólica. O sea, eso está... Dice allí que una autoridad superior a las otras autoridades, o es que presidía en la fe en cuanto al ejemplo, en cuanto a otra cosa, porque los tesalonicenses también presidieron en la fe a muchos porque predicaron el evangelio en todos lugares. San Agustín, en su carta a Manés también lo dice, de Roma. No dice eso. Una cosa hay que leerlo desde el contexto. Nómbrame el versículo exacto, porque eso hay que estudiarlo desde el contexto de lo que se está hablando allí. Porque tú estás infiriendo. Escucha, tú estás infiriendo un texto que por presidir en ejemplo, en fe, porque evidentemente Pablo reconoce que la iglesia de Roma, cuando le escribe la carta a Roma y no reconoce ningún papa allí, Pablo reconoce que habían sido ejemplo hacia muchos. Ahora, bendito Dios para siempre, también tesalonicense también presidía en ejemplo, porque habían sido ejemplo y habían llenado para aquel momento la fe también. Entonces, dos iglesias podemos soportar. Dos iglesias podemos soportar. Yo como doctor de historia no soporto. Ok. Dos iglesias presidían en ejemplo y en llenar toda la tierra. Estamos hablando de... Con documentos, por favor, como doctor. Ok, escuche. Ejemplo de la iglesia de Roma, carta escrita por Pablo a los romanos, no cita ningún papa, y la carta a los tesalonicenses, donde dice que ellos también son ejemplo, presidían en el aspecto de ejemplo, de llenarla. Eso es lo que allá este escritor está diciendo. Jamás está reconociendo la supremacía católica. Son un obispo sobre otro obispo. Ok. Yo como doctor en historia y en Sagradas Escrituras tengo que reconocer. Escucha. No hace falta que haga falacia de supremacía de autoridad. Solamente dame el documento, porque yo también soy doctor. Dame el documento. No podemos mentir. Como doctor tengo... Dame el documento entonces, dame para ver el versículo, para buscarlo y darle la interpretación desde el contexto. Yo creo en la Biblia, pero como iglesia histórica es la católica. Ahí no podemos discutir otra cosa. ¿Dónde dice que no estamos hablando de la catolicidad de la iglesia verdadera de los primeros 200 años? Eso no se discute. Estamos discutiendo que me demuestre que existe el primado de Pedro de la superioridad de un obispo a otro obispo en los primeros 200 años. Es que yo quiero que me demuestres con documentos. Que la iglesia tenía obispo. Mira, escucha bien, si tú eres doctor, debes de conocer lo que es la falacia de arenque rojo. Yo no estoy hablando de la catolicidad de toda la iglesia, que para aquel momento estaba repartida en obispos y estaba debidamente fragmentada en algunos grupos, unos continuistas, otros cesacionistas. Lo que estamos debatiendo es que me demuestre en los documentos de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, de Clemente, que eran los discípulos directos de los discípulos, donde se establece la supremacía de un obispo sobre otro obispo para fundamentar el primado de Pedro. Ok, lo que pasa es que usted
soy bautista, pero no podemos mentirle a la gente y decir que habían pentecostales en los primeros siglos. El que escuche yo como doctor diciendo eso, yo le diría, usted no es cristiano, es cualquier cosa menos cristiano. Está mintiendo. Y los mentirosos son del diablo. No existíamos, no existían. Mire, el único mentiroso es usted, porque usted a mí no me puede demostrar ni papas, ni cardenales, ni arzobispo en los primeros 200 años. Usted no me puede mostrar eso. Yo sí te puedo mostrar con evidencias desde la Didache que existían apóstoles, profetas, profecías, pasando desde la Didache, Policarpo, que fue exhortado por Ignacio de Antioquía a mantener los dones, y el discípulo de Policarpo, Ignacio de Antioquía, habla de profecía. Cuando nosotros hablamos de pentecostales, es un nombre que se le clasifica a un movimiento. Entonces, igual que la palabra católico se le ha tomado para asignar a la iglesia romana, pero los católicos siempre hemos existido en el grupo de iglesias que no estaban regidas por un primado de Pedro. Entonces, el primado de Pedro es una mentira megalómana, pervertida, en contraposición a la doctrina de Jesús. Jesús decía que ellos no se creyeran que iban a gobernar sobre otros. ¿Por qué? Porque él había venido a servir y ellos también tenían que servir. En cambio, el primado de Pedro, en la doctrina maquiavélica, ya de Calixto, de Cornelio, de Esteban, el mismo Cipriano de Cartago, creo que fue el que dijo que ninguno se cree obispo de obispo sobre otro. Entonces ya venía la megalomanía en contraposición al relajamiento pervertido de esas comunidades en donde ya los montanos tertulianos se separan por la perversión megalómana. Entonces, usted no me puede demostrar primero ningún escrito donde se le reconozca la autoridad superior a un obispo sobre otro obispo. Entonces, si usted es doctor en historia, usted es un mentiroso. Usted no puede probar eso. Yo sí le puedo probar que tenemos sucesión de fe desde Policarpo. ¿Qué es la sucesión de fe? Creemos en profecía, creemos en hablar en lengua, creemos en sanidades, en sueños y en visiones. Usted pruébeme que la Iglesia Católica Vaticana ha creído en profecías, en sueños y en visiones como lo reveló Ireneo de León. ¿Quiénes somos los que creemos en eso? ¿Quiénes somos los que creemos en eso? Entonces, el mentiroso es usted. Usted no me va a poder probar en ningún escrito de Policarpo, en el escrito de Clemente de Roma, de Ignacio, de que había un líder sobre otro líder, porque si no, Policarpo lo hubiese dicho. Hey, tenemos que estar sujetos al obispo de Roma, porque ellos presiden. No, el hecho de que use la palabra presidencia es en el aspecto de que Pablo, cuando les escribió a ellos, eran ejemplo en esa comunidad, en ese aspecto. Entonces, si usted es doctor, usted está mintiendo descaradamente en la historia. Usted está mintiendo descaradamente. Y por supuesto, si le hago preguntas en la Didache, ¿por qué la Didache habla de apóstoles, profetas, que es lo que nosotros los pentecostales creemos? Entonces, bendito sea la gloria de Dios. Bueno, hermano, vamos a ver aquí cómo va el espagueti. Bendito Dios para siempre. Porque si ellos quieren, si ustedes quieren un debate, pudiese ser. Pero esto ahorita aquí no es un debate. Bendito sea el nombre de Jesús. Santísima Trinidad. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, una porción, otra porción, son 3 porciones. 3 porciones, vamos a echar 4 por si acaso los muchachos quieran repetir. Alabado sea Cristo. Ahí está. Vamos a poner esto aquí. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. 3 minutos. A las 8. Aquí, a las 8:06, ya eso está al dente. Aleluya. Amarrei divini on du santo loro da vona boto shele. 8:03, más 3, 6.
a las 6. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de alabar. Bueno, si los bautistas no son pentecostales, ¿cómo me demuestras que tu sucesión no es una secta salida de la Iglesia Católica? Los bautistas tienen presencia desde Tertuliano. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer padre de la iglesia en el año 200 que predicó a favor del bautismo de adultos y no de niños? Tarea para la casa, doctor. Busque allí. Tertuliano. Quiere decir, los tertulianistas que se separaron de la mayoría de las iglesias relajadas de obispos tenían a bien bautizar a adultos y no niños. Entonces ustedes, te pregunto, usted que se cree doctor, creo que no es doctor nada, doctor de la mentira y del engaño. Dígame, ¿puede usted probar que Tertuliano fue el primero que se opuso al bautismo de niños y de ahí viene la creencia puritana no relajada, donde están los montanos tertulianistas y esas comunidades llegaron y se unieron con los novacianos, con los de Hipólito, con los cátaras, con los puros, y llegaron hasta la Reforma? Eso está debidamente colegiado por Alfonso Ropero, editor del CLIE, doctor. Está debidamente colegiado por Samuel Vila en El cristianismo a través de los siglos. Y está debidamente colegiado por John Fletcher y Alfonso Ropero. Dime, ¿qué colegiatura tú vas a citar? ¿Ah? ¿Cómo va a ser católico si más bien Tertuliano se separa de la mayoría de las iglesias obispas, de obispo, y se va más bien con los montanos y se separa? Por eso que lo llaman hereje. ¿Cómo vas a llamar católico a una persona que se separó y que fue considerado como cismático por la mayoría de los obispos católicos relajados? Católicos no, obispos relajados que estaban alimentados del catolicismo, que después se convierte en la porquería del Concilio de Nicea, que lo que trajo fue dolor y tristeza, apostasía. Tú eres de eso, ya tú eres un católico pervertido, de esos que se cree que la Iglesia Católica es suprema, está por derriba. Qué triste, man. Qué triste, vale. Qué triste tu postura. Yo en un debate te dejo apaleado. Bueno, demuéstrame. No me vas a citar Wikipedia, ¿no? Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Ay, santo. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a echarle aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Sardina, muchachos, sardina. Sardinita. Sardinita. Vamos a echarle un poquito de crema de leche. Aleluya.
Que se fríe. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ya terminamos con la mitad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Ya terminamos la santa sardina con espagueti. Una gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hermano, tengo que cerrar porque tenemos que ya ir a trabajar. El queso está ahí listecito para echárselo. Por cierto, voy a cortar para echarle quesito. Pues ya llegó el tiempo de desayunar, hermano. Dios me le bendiga y les guarde.